se está terminando el mercado de fichajes en Uruguay. Como saben, el viernes fue lo que viene siendo el cierre de incorporaciones económicas de fichajes de jugadores con contratos en algún club, pero se están incorporando todavía aquellos jugadores que fueron rescindidos por su club o que estaban libres antes del 27 de agosto. Es el caso, por ejemplo, de Nicolás Gaitán con Peñarol o de Diego el Torito Rodríguez con Nacional, entre otros, por supuesto. Como les prometí, lo prometido es deuda para mí, vengo a traerles un video hablando de los 15 equipos de primera división del fútbol uruguayo, sus incorporaciones, sus bajas, todo lo que necesitan saber de este mercado de fichajes. Y por supuesto, lo único que les voy a pedir es que me dejen ese like. Es un video que me costó muchísimo, largo, de mucho trabajo, así que me podés apoyar dejando ese like hermoso que me ayuda un montón para seguir creciendo como comunidad. Voy a aclarar dos cosas antes de empezar con este maravilloso video. El primero, esto lo estoy grabando el 31 de agosto de 2021. ¿Qué quiere decir? Todos los fichajes que se oficialicen luego de este día no van a ser incluidos por motivos obvios en el video. Motivo número 2, que también tengo que aclarar, es no solo mi opinión, sino que también voy a enfocarme en el tema deportivo. No voy a hablar de lo económico ni muchísimo menos. No vamos a ver cómo se manejan los clubes económicamente, sino cómo se manejan adentro de la cancha, cómo se han armado a lo largo de este tiempo con altas y bajas de cara a lo que queda de campeonato uruguayo. Así que sin más y aclarado este tema, como les digo, suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de este tipo de videos. Y vamos a empezar de forma aleatoria con los 15 equipos del fútbol uruguayo. Voy a comenzar con el Club Atlético River Plate, un River que ha hecho una gran campaña en el Apertura y que además promete de ser uno de los candidatos a llevarse el Clausura. Primero voy a decir las bajas, luego las altas. Esto es algo que se va a repetir en todos los equipos. Comenzamos con las bajas. En primer lugar, Horacio Salaverry, el zaguero de River Darcenero, que ha disputado varias temporadas en el club uruguayo, se va del club, parte para el exterior. Un zaguero que sinceramente no había tenido tanto tiempo de juego, había jugado solo 7 de 15 partidos y me parece que es algo evidente. Además, después vamos a estar hablando de la llegada de otro zaguero. Diego Vicente, el segundo de las bajas de este equipo, volante que tampoco ha disputado muchos partidos, se desarrolla de 5, volante incluso de enganche, un jugador bastante interesante que no ha jugado muchísimo esta temporada en el equipo de River, por no decir que no ha tenido minutos, por lo tanto se le da un préstamo a Danubio. Por último, Nico González, el delantero que también ha disputado curiosamente 7 partidos en el club en esta temporada. No ha podido marcar goles, sí ha dado una asistencia, pero también se le da esa oportunidad de salir al club para tener más minutos de juego, creo yo, en su nuevo club y que pueda desarrollarse como jugador para, quién sabe, en un futuro volver al Darcenero. Si hablamos de alta, tenemos que mencionar a 4 jugadores. En primer lugar, Felipe Carvalho, sí, el zaguero que disputó partidos, incluso tuvo un paso por Nacional, por este fútbol, llega al Darcenero, buena contratación, y ahí es cuando le comentaba que se va un zaguero, pero viene otro, llega en condición de libre, veremos qué tal sale, pero en principio parece una contratación interesante, al igual que Pablo González, llega libre también de Tacuarembó, donde ha disputado buenos partidos, es 5, es un pivote para los entendidos. Veremos qué tal sale, también llega ahí para desarrollar un poquito más el medio del campo. Pablo García, que viene de préstamo en Nacional, luego evidentemente vamos a estar hablando de él, pero luego de no contar para Capucho, tampoco para Ligüera, se decidió darle un poco más de minutaje en otro club. Finalmente recae en el Darcenero, donde veremos si tiene o no continuidad. Yo creo que como puntero izquierdo, enganche, es un gran jugador y rodeado de buenos jugadores como Chori Castro, Matías Arezo y demás, puede hacer grandes cosas. Por último, y no menos importante por supuesto, Mauricio Afonso, el delantero centro que ha tenido paso por nuestro fútbol en Peñarol, por ejemplo, donde ha jugado 22 partidos
y marcado 7 goles. Después tuvo buenos pasos en su carrera, recae en River Plate. Buena contratación del conjunto de Arcenero, que me parece que armó lindo equipo. 3 bajas que sinceramente no eran muy tenidos en cuenta por el técnico y 4 altas muy interesantes, especialmente estas 2 que nombré, Afonso y Pablo García, y por qué no también mencionar a Carvalho, que para este fútbol puede ser una gran contratación. Es por eso que el puntaje para este River es de un 9/10. No se le fueron jugadores importantes, no se fue Arezzo, no se fue el Chori Castro, no se fueron los laterales, el Ojito Rodríguez y demás. Me parece que, hay que decir la verdad, ha tenido un gran mercado y se merece esta gran nota. Pasamos rápidamente a Boston River, que ahora mismo está en una situación complicada, peleando el descenso, y es por eso que tuvo muchísimas altas y bajas en este mercado. Por el lado de las bajas vamos a pasar rápidamente a las 7 que tuvo. En primer lugar, Sebastián Gorga, zaguero, que tampoco ha disputado muchos minutos en el conjunto de Boston River. Después pasamos al medio campo, Agustín Nadruz, junto también a Matías Tomás y Whitson Fernández, 3 volantes que no tenían mucho lugar, no habían tenido un rendimiento muy bueno y también se van. Pasamos un poquitito más a la delantera, como volante por izquierda, interior izquierdo si lo quieren llamar, o puntero también por momentos, Luciano Olaizola, que se va a préstamo a un equipo del fútbol uruguayo, después voy a hablar de él. Y arriba yo creo que la baja más importante, Rubén Bentancur, que se va justamente a Peñarol, del que vamos a hablar obviamente después. Y por último también hay que hablar de Juan Moreira, un delantero centro uruguayo de 23 años que también va a tener la oportunidad en otro club para agarrar minutaje y sinceramente ver si puede llegar a explotar. 7 bajas, la única creo yo de real importancia es Bentancur, que se les va el goleador básicamente, pero vamos a hablar ahora de las altas. Vamos a empezar hablando de Marcelo Mancebo, que viene de Defensor Sporting, zaguero que tampoco ha tenido mucha distribución en su juego, muchas oportunidades. Buena apuesta creo yo de Boston River, se le va uno, trae otro, sabe que tiene que mover un poquitito el plantel porque quiere quedarse en primera y así lo nota. También tenemos que hablar un poquitito de las incorporaciones de Damián Silva y Gonzalo Bueno, ambos llegados desde Defensor, con ganas de minutaje, con ganas de dar ese salto de calidad, de jugar en primera división en un club que la tiene complicada, como decía. Y vamos a ver que Boston River se enfoca mucho en la delantera, porque también trae a Nicolás González, del que acabamos de hablar recién, desde River Plate como préstamo, y Agustín Dávila. Atención, que Agustín Dávila llega libre, recién de contrato con Peñarol, y finalmente trae a este hombre Boston River, que si le dan minutaje, si le dan recorrido, yo creo que puede hacer muy buen papel. Ya lo hizo el año pasado con Liverpool, veremos si lo repite con Boston River. En cuanto a puntaje, la verdad que ha sido un mercadito bastante movido. Yo creo que tendría que haber apostado por algo más ahí en la defensa y algo más también en el medio del campo. Finalmente se va a quedar así, a menos que surja alguna otra contratación. Así que de momento le voy a poner un 7/10, más que nada, como les decía, por esa falta de algún defensa o algún volante para fortalecer el plantel. Pasamos a un recién ascendido. Estoy hablando de Sudamérica, el Sudamérica del Pampa Viaggio, que había empezado muy bien en la apertura y luego se resume en altibajos constantes, buenos partidos ante los grandes, pero después pérdida de puntos en partidos que en principio no eran tan complicados. El mercado de fichaje de Sudamérica se resume en un cambio nomás, se le va un solo delantero. Estamos hablando de Gastón Piore, que se va rumbo a España. Ya tenía esas ganas de dar el salto y finalmente emigra para el pueblo español. Y viene a préstamo desde Rentistas Nahuel Acosta, muy conocido por muchos, es más enganche puntero, aunque se puede desarrollar como delantero. A mí me parece un jugador muy interesante, rápido, generador, con alguna especie de gol también vertical, que no ha tenido los minutos, creo yo, que se merecía en Rentistas, y Sudamérica le va a dar esa oportunidad de demostrarse, de salir a algún equipo con más minutaje y que, ¿por qué no?, pueda desarrollarse mejor
e incluso poder explotar hasta el punto de dar un salto más grande en su carrera. ¿Es este el único cambio que ha tenido Sudamérica de momento? Me parece que necesitaba un poquitito más. También es verdad que hay que decir que el mercado de verano de Sudamérica fue muy bueno, trayendo jugadores de mucho nombre, así que también vamos a poner la nota en perfil de eso. Le voy a poner un 6, justo, necesario, lo que necesitaba, un cambio de delantero, se te va uno, traes a otro, y me gusta mucho esa apuesta que van a hacer por Nahuel Acosta, que es un jugador que no ha podido tener mucho desarrollo, y creo yo que si tiene los minutos que necesita, lo va a hacer muy bien. Vamos a hablar del Liverpool, otro de los equipos que va a estar peleando el clausura, ya lo demostrado el año pasado, incluso en la apertura se quedó a un pasito nomás de conseguir el título, pero le faltaron detalles. Las bajas de este equipo solo son dos. Hablamos de Franco Romero, el lateral derecho que no ha tenido oportunidades prácticamente, y también le acompaña Ezequiel Escobar, otro que no ha jugado en Liverpool. Son dos bajas realmente que pasan desapercibidos porque son jugadores que no han contado para el técnico. Eso sí, en cuanto a altas, sumó solo una, me parece correcto, no necesitaba mucho cambio este Liverpool. Las bajas más grandes que podría haber tenido eran la de Federico Martínez, el Colo Ramírez, pero no se han concretado. Así que vamos a hablar de las altas, que en este caso hay que hablar de Gabriel Chocobar, ex Montevideo City Torque, zaguero, que sinceramente me parece correcta la contratación. Liverpool que sufría un poquitito en defensa, siempre le pasaba que le marcaban muchos goles en poco tiempo. Por ejemplo, ese partido 3-3 ante Peñarol o 2-2 ante Villa Española. Así que incorpora un zaguero que ha jugado poquito con Montevideo City Torque, pero lo poquito que ha jugado lo ha hecho muy bien. Así que vamos a ponerle una nota de 6. Insisto, lo justo y necesario. No perdió ningún jugador importante. Para un poco, flaco, porque estás haciendo un papelón. Sí, dije que no había perdido ningún jugador importante, pero no es así, porque después de grabar el video, después de editar esta parte, se oficializó la contratación del Colo Ramírez al Saint-Étienne, sí, de Francia. Así que sí, Liverpool sí pierde un jugador importante, pierde al Colo Ramírez, se va para Europa. Y esto hay que aclararlo porque lo grabé antes de que esto se oficialice. Por lo tanto, lo que voy a decir a continuación es teniendo en cuenta que el Colo Ramírez seguiría en Liverpool. Ya lo sé, un papelón, sepa disculparme. No se olviden de dar like. Nos vemos, sigan viendo el video. Necesario, no perdió ningún jugador importante, solo trajo una pieza que era lo que necesitaba, tampoco podía más, cumplió Liverpool y está listo para pelear, por supuesto, el campeonato uruguayo. Montevideo City Torque fue uno de los protagonistas de este mercado, con muchas bajas importantes, pero también sorprendiendo los últimos días con altas interesantísimas. Obviamente, hablar de Ezequiel Escobar, del que acabo de comentar, que es baja en Montevideo City Torque, fue rumbo a Liverpool, pero también hay que hablar de 5 bajas preocupantes para el equipo del Grupo City, que han sabido ser titulares, defender esta camiseta más que nada, y que ahora van rumbo al exterior en busca de un salto de calidad. Jonathan Rack, que fue más o menos al principio del mercado, se va para México, baja muy sensible para el City Torque, que pierde un zaguero de mucha calidad que ha sido incluso pretendido por Peñarol o algún club de Argentina. Fiermarín, el arquero, que también se va rumbo a Europa, esto ya hace tiempo, pero entra en este mercado. Cócaro, otro que se fue al exterior, jugador interesantísimo, que jugó muchísimos partidos con Torque, marcó muchísimos goles, siempre era la llave, el as bajo la manga que tenía el equipo celeste, pero finalmente, y por motivos obvios, da un salto en su carrera, al igual que Del Prete, otro que es baja en Montevideo City Torque. Como ven, ya son 4 titulares que se van prácticamente del equipo del Grupo City, y tenemos que sumarle a Escoto, que se va a Liga de Quito, se va para Ecuador. Veremos qué tal le va. Por supuesto, otro jugador muy interesante que ha jugado muchas veces de titular en Torque y que ha demostrado ser un jugador muy capaz. 5, insisto, titulares, o 4 o 5 ahí que se iban rotando, muy importantes para este equipo, pero hay que hablar de las altas, porque no fueron nada por debajo,
fueron altas impresionantes. En primer lugar, hablar de Renzo Orihuela, que vuelve de préstamo de Nacional. Parecía que no, pero al final sí. Un jugador interesante que cuando tiene rodaje lo ha hecho muy bien. En Nacional el año pasado era titular, luego pierde esa titularidad con razones obvio. Y yo creo que si Torque puede recuperar al mejor Orihuela, será de las mejores contrataciones de este mercado. Hablar, por supuesto, de Nicolás Milesi, el volante que fue pretendido en su momento por Peñarol y Nacional. Quería volver a Uruguay, ya había tenido un pasaje por este club y vuelve al club de sus amores, donde va a disputar nuevamente un campeonato uruguayo. Y me parece que ante la baja de Escoto es tremenda la incorporación de Torque. Creo que ahí da un salto de calidad bastante grande, al igual que con Nicolás Siri. ¿Están escuchando bien? Nicolás Siri, aquel pibe de 16 años que le marcó un hat-trick a Deportivo Maldonado con la camiseta de Danubio, es nuevo jugador del Torque, un proyecto increíble, de los mejores que hay en este campeonato, solo 17 añitos, veremos si es titular o no, lo compra el Grupo City y la verdad que me parece muy buena esta compra, insisto, de lo mejorcito que hay en este mercado. Joaquín Ceballos, por último, completa este cuarteto de jugadores que llega al Montevideo City Torque, otro delantero del Girona que ha pasado por las inferiores del Barcelona, interesante dentro de todo, me parece que es muy recuperable, 24 añitos nomás y tiene la oportunidad de su vida de volver a demostrar de lo que es capaz. Si tengo que poner una nota, me encantaría ponerle 10 porque las contrataciones fueron muy buenas, pero ha tenido 5 bajas indispensables, los cubrió muy bien, así que voy a poner un 8 porque más allá de las bajas trajo 4 jugadores en su lugar que pueden incluso mejorar lo que han hecho estos 5. Hablemos del campeón, hablemos de Plaza Colonia, que no ha tenido precisamente un mercado movidito porque lógicamente ya tiene equipo para ser campeón. 4 bajas nomás en el Pata Blanca y una alta. Si hablamos de bajas, Oyola por un lado, Albarracín también se une a esa lista. Por supuesto Mario Rizzo, que ahora voy a hablar de él. Y por último, Iván Salazar. Esas son las 4 bajas. Me parece que Albarracín ha jugado bastante, pero el más importante, el que más llama la atención es Mario Rizzo, uno de los mejores zagueros del último campeonato, que se va a Nacional luego de comprar su ficha. Todavía no se sabe muy bien cómo fue eso, pero Mario Rizzo se va del Pata Blanca. Baja sensible porque se había acostumbrado al club, lo estaba haciendo muy bien, insisto, fue uno de los mejores del campeonato pasado, pero obviamente Nacional llamó la atención y se fue para ahí. Aún así hay que hablar de la baja que tuvo, estamos hablando de Guilherme Café, un brasilero de 23 años, altísimo, muy interesante, me parece que es una apuesta rara, pero muy interesante la que hace Plaza Colonia y en el caso que salga bien, puede ser de lo mejorcito en la saga este año. Ya viene Plaza Colonia con un buen proyecto, así que veremos qué tal pasa. Obviamente si hablamos de puntaje es complicado porque perdés a uno de tus mejores jugadores, que es Mario Rizzo, pero a su vez traes a este hombre Café que, bueno, veremos si sale bien o no. Voy a ponerle un 5 y voy a explicar por qué. ¿Es buena la contratación de Café? Sí, es una apuesta, pero con cierta incertidumbre. Tenías que reemplazar a Rizzo, terminaste atrayendo a este hombre que no sabes cómo te va a rendir. Por lo tanto, me parece que el plantel de Plaza Colonia decayó un poquitito, solo un poquitito, una milésima, y es por eso que no le pongo un 6, sino un 5. Aún así, insisto, me parece que sigue teniendo un equipazo y sigue siendo obviamente candidato a llevarse el título. Deportivo Maldonado es otro de los clubes que está peleando el descenso y necesitaba un golpe sobre la mesa. Las bajas fueron bastante complicadas, bastante difíciles de digerir. Por un lado, Facundo Batista, que ya sé que se fue más o menos a mitad de apertura, pero entra en este mercado. Técnicamente se volvió de préstamo a su club. También está Matías Aguirre Garay, que había firmado con Deportivo Maldonado por este semestre. Lo hizo bastante bien, marcó algún que otro golito. Se va para Estudiantes de La Plata y tiene una nueva baja en ese sector. Pero en cambio trae a 2 jugadores interesantes cuanto menos. Adolfo Lima, por un lado, interior izquierdo, que pasó por Belgrano en su última actuación. Interesante. Veremos qué tal esa apuesta por parte del equipo de Maldonado. Y después aparece un nombre conocido, especialmente para los hinchas de Nacional, Cotuño, sí, ese zaguero
central, vuelve al fútbol uruguayo luego de un paso medio raro por el exterior y firma con Deportivo Maldonado. Mucha gente lo pedía para sus clubes, finalmente recae en este club. Veremos qué termina pasando. En su momento con Nacional no lo hizo del todo mal. Sí es verdad que tampoco fue un crack total, pero cumplió y ahora tiene la oportunidad de volver a mostrarse en Deportivo Maldonado ya a una edad más avanzada. Pierde a dos pilares, Facundo Batista, Aguirre Garay, dos jugadores importantísimos. Batista creo yo que está un poquito más reemplazado, pero Aguirre Garay no ha tenido ningún llamamiento Deportivo Maldonado por un jugador de ese sector. Sí trae un zaguero que de repente lo necesitaba, sí trae un jugador por izquierda, son dos altas interesantes. Aún así lo pongo también como un 5, un mercado que ni bien ni mal, más que nada porque perdés jugadores muy importantes y tampoco traes reemplazos de la misma calidad. Cotuño se podría salvar, pero veremos qué tal le sale esta jugada a Deportivo Maldonado. Fénix. Hablemos de Fénix, que no ha sido tendencia en ningún momento, pero que ha tenido un mercado desbalanceado. ¿Desbalanceado por qué? Porque ha tenido bajas importantes y luego en las altas tampoco las ha opacado mucho. En primer lugar, si hablamos de bajas, hay que hablar de los dos brasileros. Kaique, que fue hace poco oficial su salida, brasilero delantero muy interesante, ha rendido muy bien en Fénix y junto a él también se va, que se fue hace tiempo, pero insisto, cuenta para este mercado, Leo Coelho, un zaguero que ha sabido ser de lo mejor de este campeonato. Para mí el año pasado entraba indiscutiblemente en un 11B del campeonato uruguayo. Se va rumbo a San Luis, se va rumbo a la Liga Mexicana y deja Fénix. También hablamos de Brian Olivera, volante, que era titular, jugaba bien, tenía sus momentos, irregular, pero interesante. Por último, Nequesó, delantero, ex Danubio, que se fue a Fénix, no lo hizo para nada mal, ha marcado algún que otro gol interesante, se va en condición de libre. Y Hospitaleche, que también se va en condición de libre desde el club del AVE Fénix. Entonces, veremos cómo le sale este mercado a Fénix, que sinceramente viendo las bajas ya, hay 3, 4 jugadores que eran titulares, eran indiscutidos, que eran muy interesantes y que sinceramente eran unos pilares para este club. Altas solo hay 2, hablamos de Gustavo Viera, jovencito de solo 20 años, volante, gran apuesta. Me gusta esta apuesta que hace Fénix luego de la salida de alguno de sus volantes. Es interesante que apueste por un joven de 20 años que, si lo hace bien, si tiene las oportunidades, la puede romper. Por otro lado, el que más llama la atención, Gonzalo Vega, de Nacional, viene a préstamo luego de renovar con el tricolor. Puntero izquierdo que la rompió toda en Rentistas, era de los mejores jugadores del torneo cuando jugaba en el Bicho Colorado, pero su paso de Nacional fue bastante malo, no jugó apenas y cuando jugó tampoco se le sentía cómodo. Capucho lo pidió, al final no lo terminó usando, Ligüera no lo quería, por lo tanto se le buscó un préstamo y viene a Fénix. Aún así, por más que hayan traído a Gonzalo Vega, que me parece una gran alta y muy interesante de cara a lo que viene siendo el clausura, me parece que el mercado de Fénix fue malo, se le pierden muchos jugadores, solo traen 2, un pibe que es una apuesta con mucha incertidumbre y otro jugador que viene con apenas fútbol encima. Le voy a poner un 3, de repente soy un poco malo, pero me parece que Fénix fue de los peores equipos en cuanto a mercado de fichajes en este invierno. Vamos a hablar de uno de los más importantes, vamos a hablar de Nacional, un Nacional que parecía que no iba a tener muchos movimientos en este mercado, pero luego del cierre de la apertura, que fue bastante malo, con la cesión de Capucho como técnico, con el nuevo técnico Ligüera, y después de muchas bajas, altas, compras, préstamos, ventas, rescisiones, bueno, una locura lo que termina siendo el mercado de Nacional, que encima incorpora jugadores, y cuidado porque incluso después de este video podría llegar a incorporar algún que otro jugador más. Hablamos de las bajas primero y tenemos que mencionar a Guzmán Corujo. No voy a comentar nuevamente lo que pasó con Corujo, ya todos lo saben. Se le rescindió el contrato, no es más jugador de Nacional. Por supuesto que eso sí, en cuanto a lo deportivo, de las bajas más importantes. Gabriel Neves, Emiliano Martínez, ambos rumbo
a Brasil, Sao Paulo, Red Bull Bragantino. Más que nada Martínez me parece una baja crucial, un tipo que estaba siendo titular, que con Ligüera era titular, incluso un 5 con muy buena técnica e interesante, pero era obvio que en cualquier momento iba a dar ese salto. Neves no pudo hacer mucha cosa, me parece que sus últimos meses fueron malos, pero aún así tanto a él como al club le convenía su salida, por lo tanto acordaron y salieron. Los préstamos, Lores, que se va igual hace bastante, insisto. Después también vamos a hablar de Pablo García, un Pablo García que se va a River, que ya hablé de él, que no tuvo mucho rodaje en Nacional entre lesiones y que Capucho no contaba con él, no pudo contar con minutos. Gonzalo Vega, del que acabo de hablar, se va para Fénix, otro que no ha tenido un buen pasaje por el tricolor. Y por último también hay que mencionar a Renzo Orihuela, que vuelve al Montevideo City Torque. Ahí yo creo que perdés un zaguero que como tercer, cuarto zaguero te puede venir bien, pero luego con las contrataciones vamos a ver que lo reemplazó de buena manera. Y también Centurión, Guillermo Centurión, que se va de préstamo a Villa Española, no tenía mucho lugar luego de la llegada de Martín Rodríguez. Por lo tanto, Nacional que se queda con Rochet y Rodríguez, y Centurión que va a tener esa oportunidad de crecer un poquitito en un club del fútbol uruguayo, que en este caso es Villa Española, que estoy seguro que lo necesita un montón. Las altas, que es lo que más interesa al hincha de Nacional, es lo más interesante de este video. Diego Polenta, el patrón que vuelve a Nacional, interesante su incorporación, ya era algo que se hablaba hace un montón. Sí, viene mal físicamente, con poco fútbol, pero si se pone a tiro puede ser una gran contratación. Matías Zunino, uno de los más sorprendentes de este mercado, se va de Liga de Quito por amor al club, vuelve a Nacional. Ya saben que juega por derecha, interior, extremo, puntero, volante. Muy buena contratación, para mí le da un salto de calidad increíble al club y puede ser un jugador que hay que tenerlo en la mira porque va a ser muy interesante. Mario Rizzo, el otro zaguero que trae, ahí como respuesta a las bajas de Orihuela y Corujo. Fichaje de último momento que me parece muy acertado. Algunos me pueden decir, es lento, se lesiona fácil. Sí, por supuesto que tiene sus pros y sus contras. Ya tiene 30 y pico años, pero estamos hablando del jugador, del zaguero que ha sido campeón de la apertura y que ha sido pilar indiscutible en el 11 del Pata Blanca. Así que una posible saga con Polenta, Rizzo, me parece que si los dos están bien físicamente, sin lesiones y obviamente con recorrido futbolístico, puede ser de las mejores del campeonato sin ninguna duda. Nacional cierra este mercado con 2 fichajes más. Juan Manuel Gutiérrez, que viene de la Almería, veremos qué tal sale, una apuesta a futuro por supuesto, un enganche delantero joven, rápido, habilidoso, que le puede dar muchas alegrías al pueblo tricolor. Y por último, el que se confirma ayer, Diego el Torito Rodríguez, recién de contrato en San Lorenzo, viene con un fútbol dudoso, viene sin jugar mucho, viene jugando mal, pero ha tenido pasados muy buenos con Independiente, Defensor Sporting, un 5 más técnico, estilo Emiliano Martínez, ahí más o menos opaca esa salida, y esas son las altas que ha tenido el Club Nacional de Fútbol, insisto, de momento. Se habla de Ocampo, se habla de algún otro jugador, pero ahora en este momento son las confirmada. Si tengo que poner una nota, le iba a poner 9, pero le voy a poner un 8 porque me parece que las salidas de Martínez y Corujo son salidas muy grandes, son salidas de jugadores importantes. Aún así trae a Polenta, a Rizzo, a Diego Torito Rodríguez, que son jugadores que pueden asumir esa responsabilidad de ser los reemplazantes de estos jugadores. Así que está en un 8,5. Lo voy a quedar en un 8,5. De repente si viene Ocampo ya lo pongo en un 9, 9,5. Porque Nacional necesita un puntero izquierdo. No lo ha contratado de momento. Y si lo hace es un mercado, diría yo, casi perfecto. De Nacional a un recién ascendido, Villa Española, que ha tenido pocas bajas y muchas incorporaciones. Más que interesante. Vamos a indagar un poquitito en lo que fue el mercado de Villa Española. Por el lado de las bajas, solo 2, como comentaba antes, jugadores que tampoco tenían mucho lugar y que incluso en este mismo momento que estoy grabando el video, todavía no han encontrado equipos nuevos. Jonathan González, Santiago Amorín, son los 2 jugadores de los que estoy hablando. Han terminado contrato, no se les decidió renovar, por lo tanto salen
de Villa Española, un mercado en ese aspecto tranquilo, sin muchas bajas, normal, es un equipo que pelea el descenso y quiere permanecer en la primera división, pero si hablamos de altas, ahí sí se puso a jugar Villa Española, le puso bien al tema y vamos a hablar nada más y nada menos que de 6 incorporaciones. Santucho y Fernández como zagueros, jugadores del campeonato uruguayo, jugadores del fútbol local, interesante cuanto menos. Hay que entender también que Villa Española nos puede apuntar a nombres muy grandes. Yo creo que está bastante bien. Jugadores interesantes que trae, que intenta ahí armar una nueva defensa. Sabemos que Villa Española es de lo más flojito y que evidentemente necesitaba muchos nuevos jugadores en diferentes sectores de la cancha para así poder seguir peleando la permanencia. Santiago Merlo, Alan García y Facundo Godoy, otras 3 incorporaciones de mitad de cancha para arriba. Insisto, son todas contrataciones del medio local o jugadores que estaban libres. Este es el caso, por ejemplo, de Facundo Godoy. Jugadores del ascenso, jugadores incluso de tercera división que evidentemente buscan dar un salto. Es la oportunidad perfecta para que estos jugadores puedan demostrar y decir: acá estoy yo, tengo nivel para competir en la primera división y buscar algún club que de repente les llegue a dar un salto aún más grande en su carrera. Por último, que lo acabo de mencionar, Guillermo Centurión, que se va de préstamo de Nacional a Villa Española. Me parece muy interesante que se hagan con un arquero joven, que sea el equipo que lo intente desarrollar. Insisto, es un club con muchos pibes, con muchos jugadores que están dando sus primeros pasos. Y Guillermo Centurión cae en un club que sí tiene exigencias, quiere mantenerse en primera división, pero que también le va a dar la oportunidad de seguir creciendo. Como nota, la verdad, muy bueno lo de Villa Española. Le voy a poner una nota por sobre lo que es Villa Española, insisto. No le podés decir a Villa Española que te traiga a un Nicolás Gaitán, que te traiga a un Polenta, entre otros. Entonces, 9 puntos para Villa Española en este mercado que no tuvo apenas bajas, por lo menos importantes, y trae 5 jugadores que pueden incluso pelear la titularidad. Ahora toca Cerrito. No vamos a hablar de Cerrito porque no ha tenido ni altas ni bajas, no se ha movido este club por lo menos hasta el momento. Sinceramente no sé si ha tenido una buena apertura, ha tenido grandes partidos como por ejemplo la victoria ante Nacional. A Peñarol también le hizo un muy buen partido, pero no se ha movido. Eso sí, tiene un buen equipo, su objetivo es la permanencia. Yo creo que con estos jugadores lo va a lograr sin ningún lugar a dudas. Progreso, el que a día de hoy la tiene más complicada para pertenecer un año más a la primera división del fútbol uruguayo. A pesar de esta actualidad que está viviendo, no se ha movido tanto como se esperaba. En cuanto a bajas, se le rescindió el contrato a Rodrigo Rojo, ese defensor que tuvo toda esa movida en el partido ante Nacional. Baja, la verdad que por momentos puede ser explicada y por otros momentos no. También se le suma Fabricio Fernández, quien ya había partido del club. Por supuesto, insisto, como dije en anteriores ocasiones, sí pertenecen a este mercado. Por lo tanto, tengo que incluirlos. Un volante bastante importante en lo que jugó con Progreso. Se notó bastante su baja al final de la apertura. Y por último tenemos también a Leandro Aguilera, que se va a préstamo a Uruguay Montevideo, a la segunda división. 20 añitos nomás para que tenga un poco de recorrido y por qué no en un futuro poder volver al club para romperla. En cuanto contrataciones, en cuanto altas, en este caso Progreso sumó 2 jugadores, Maximiliano Viera, un jugador ya de 29 años que viene del exterior. Veremos qué tal sale. Delantero centro, puede ser bueno para Progreso, que necesita un poquito más de goleo. Es un jugador que viene con cierto nombre, viene con cierto papel de que estoy seguro que en Progreso le va a ir bien y también Progreso lo necesita. Veremos qué tal sale. Por supuesto es una alta interesante cuanto menos, pero como siempre digo, con cierta incertidumbre, porque no sabes si te va a terminar rindiendo. Después está Luciano Olaizola, que como comentaba, viene de Boston River, a préstamo, interior izquierdo, interesante, joven, que le queda mucho para demostrar.
Y por qué no un Progreso que, bueno, de repente sí te necesitaba fortalecer la delantera, pero en un equipo que está peleando el descenso, que se está yendo a la segunda división, se esperaba muchísimo más. Un 4/10 de este Progreso que no se ha movido mucho, ha perdido jugadores importantes y además, más allá de que no tiene un poder económico increíble, no ha convencido por lo menos a la parcialidad de Progreso, ni tampoco a ninguno de nosotros los que seguimos el fútbol uruguayo. Así que 4/10, insisto, la nota para Progreso y obviamente ojalá le venga bien esos fichajes y no termine descendiendo a la segunda división. Peñarol, vamos a hablar de Peñarol, que ha sido, creo yo, uno de los más grandes participantes de este mercado de fichajes que empezó de principio a fin, estuvo activo, moviéndose con altas, bajas, con altas muy interesantes incluso, y las que quedan, porque cuidado que en las próximas horas o días se puede confirmar otra gran contratación del conjunto peñarolense. Altas importantes. Piquerés, que se va al Palmeiras por cierto dinero, muy importante y sensible esta baja, me parece que es la más grande de todas. Difícil poder sustituir a este hombre que lo estaba haciendo muy bien, incluso he citado a la selección. Tito Formiliano, otro que también se va, pero Peñarol me parece que en ese aspecto se está moviendo bastante bien. Un Formiliano que era medio irregular, pero que le ha dado muchas alegrías al pueblo carbonero. Hablamos también un poquitito de Nicolás Schiapacase, como saben se va libre. En realidad se le rescinde el préstamo por motivos de que había que traer otro jugador y demás. Estaba lesionado el jugador, necesitaba ese cambio, pero seguramente tarde o temprano termine volviendo al conjunto aurinegro. Después hay bajas como la de Abascal, la de Enzo Martínez, también está ahí Dávila, que lo comentaba, que rescinde y se va a Boston River. Algún que otra baja más. Juan Acosta y Gonzalo Freitas cierran estas bajas, que son muchas. Importantes yo creo que son Piquerés, Formiliano, Schiapacase, que en realidad estaba lesionado, y Juan Acosta. El resto son jugadores que no participaban mucho del equipo de la Riera. Y si me cierro a solo dos, evidentemente Piquerés y Formiliano. Aún así, Peñarol se ha movido excelente en este mercado de fichajes. Estuvo rápido, tanteando muchos jugadores, muchos equipos. Y vamos a dar las altas porque es una lista bastante grande. Empezamos con Rubén Bentancur, delantero. Peñarol que buscaba un 9 ahí para darle descanso al Canario o incluso complementarlo. Un jugador que ha rendido muy bien en Boston River, que ya conoce el fútbol local y que estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Elizalde, zaguero joven, apuesta de Peñarol, que de momento no ha tenido oportunidad, pero lo trae ahí por lo menos como provisión en caso de no tener a otro zaguero como contratación. Ramos, el reemplazo de Piquerés. Sí es verdad que tiene una mochila bastante grande, porque Piquerés ha sido lo mejorcito de Peñarol este último año, pero veremos qué tal sale, que necesitar lo necesitaba, por lo tanto es una contratación por lo menos lógica. Seguimos con alguna que otra contratación y tenemos que pasar a Nicolás Gaitán. Nicolás Gaitán, que es oficialmente jugador de Peñarol, fue oficializado ayer o anteayer, no recuerdo. Pero un jugador que en principio, como muchos dicen, es un clase A, que ha pasado por el Atlético de Madrid, Benfica, selección argentina. Muy buen pasaje, que no lleva mucho fútbol, pero si se pone a tiro físicamente, futbolísticamente, estoy seguro que va a ser de las mejores incorporaciones, si no la mejor, de este mercado de fichajes en el fútbol uruguayo e incluso me atrevería a decir en el mercado sudamericano. Para cerrar, incorpora también dos delanteros, Ignacio La Quintana, quien ya había tenido oportunidad y finalmente recae en el equipo de la Riera. Santiago Mederos, otro jugador interesante para tener un poquitito de recambio ahí por las bandas, por la delantera, para jugadores como Canovio, como Torres, incluso como Gaitán en caso de que sea titular. Y por último Neto Volpi, que en realidad llega también hace tiempo, involucra a este mercado. Un arquero que necesitaba Peñarol, necesitaba un suplente, llega, lo poco que jugó lo hizo muy bien y me parece que es una contratación dentro de los parámetros interesante. 9 de 10 en mi nota, 9 de 10 en mi nota, me parece que Peñarol lo ha hecho muy bien, solo le falta una cosa que es un zaguero, veremos si lo termina trayendo o no, en caso de que traiga un zaguero, en los papeles, insisto, las notas son en los papeles, creo que sería un 10 de 10,
cubre todo lo que necesitaba, lateral, volante, puntero, delantero, arquero, todo lo que necesitaba Peñarol en este mercado lo cubre. Insisto, si llega el zaguero es un 10, si no termina llegando es un 9, porque más allá de no tener a un zaguero más de calidad, me parece que en el resto de sectores de la cancha sí ha dado un buen salto y ha traído jugadores, por lo menos, insisto, interesantes. Rentistas, que fue protagonista en el último mercado, trayendo jugadores muy interesantes, pero en este ha estado en perfil bajo. Solo vamos a hablar de algunas bajas que ha tenido. No tuvo ninguna incorporación, ha decidido no contratar jugadores. Yo creo que es un poco lógico, gastó mucho dinero y trajo muchos jugadores en el mercado de verano. Vamos a hablar de Michael Ferreira, un jugador que apenas ha disputado minutos con el bicho colorado. También de Guillermo Frata, zaguero que va rumbo a Argentina, a Gimnasia Esgrima de La Plata. Tampoco jugó muchos partidos con Rentistas, 5 para ser exactos, se va rumbo a La Plata. Y por último, Nahuel Acosta, del que ya estuve hablando un poquitito, un jugador para mí muy interesante, con mucha explosividad, pero que no ha tenido los minutos que de repente necesita para explotar, para dar lo mejor de él. Así que busca una salida, se va a Sudamérica, a un equipo que seguramente le va a dar más minutos y que le va a ayudar por lo menos a intentar desarrollarse como jugador. Bajas intrascendentes dentro de todo, jugadores que no eran muy usados por el técnico, que no estaban indiscutidos en el 11 ni mucho menos, así que es un mercado normal. Un 6, bajas apenas discutibles, ninguna alta, un 6 no se movió, tampoco es que Rentistas necesite mucho más, tampoco es que la situación de Rentistas sea muy buena, está ahí peleando el descenso, pero con los jugadores que tiene, bien manejados, con un poquitito más de suerte y un juego más intenso, yo creo que ya es lo que necesita para por lo menos mantenerse en primera división. Vamos cerrando con Wanderers, el bohemio, que no ha tenido una buena apertura, no ha tenido buenos resultados. Se esperaba más de este equipo, que había tenido contrataciones interesantes, pero que jamás se termina de desarrollar un juego. Tiene resultados muy irregulares y no está bien, no atraviesa un buen momento. Cristian Badoc, el húngaro que ha sabido jugar con la camiseta de Peñarol, es una de las bajas que pasa por el club. Se le suman además Coutinho, Torres y Monzón, 3 jugadores que también se van, jugadores que bueno, quedaron libres. Monzón, que se le acaba el préstamo, termina en la MLS, termina en el Red Bull de la MLS. Los primeros 2 no han tenido ganas, por así decirlo, de renovarlos, por lo tanto se van del club. 4 jugadores, Monzón sí ha disputado algún que otro partido, Badoc no ha terminado de convencer, parecía que sí, pero que no, medio irregular, no ha disputado muchos minutos. Bajas, creo que se había que discutir algunas, la de Monzón, pero es un préstamo que no le interviene a Wanderers. Era de Danubio, por lo tanto ahí tampoco se puede entrar. Entonces las bajas puras son las otras 3. Eso sí, si hablamos un poquitito de altas, hay que hablar de Juan Izquierdo, el zaguero recién llegado de México. Interesantísima alta por parte del bohemio, que ya venía necesitando un zaguero, ya venía necesitando ese salto de calidad en la defensa. Joven, interesante, veremos qué tal sale. En principio los papeles, parece un jugador que puede venir a rendir muy bien, que puede hacer muy bien las cosas. Y es una alta buena, sinceramente, sin contar que las bajas fueron Monzón, sí, zaguero, pero te viene Juan Izquierdo, que lo puede hacer de muy buena manera. Couto y Santurio son las otras 2 altas que tienen, vuelven de préstamo de Villa Teresa, jóvenes los 2. Hay que ver si Carreño le da tiempo de juego. Son jóvenes, inexpertos, apenas han sabido jugar minutos. Veremos si se lo quedan es por algo, si no se lo quedan es por otra cosa. Yo creo que el mercado de Wanderers pasa medio desapercibido. Le voy a poner un 7 porque me parece que no ha tenido bajas muy importantes. Y la alta de Juan Izquierdo como zaguero titular puede ser muy buena para el bohemio, que necesita un golpe ya en la mesa para que pueda por lo menos pelear por algo, por entrar a alguna copa. Sí, muchos me pueden decir un 7 a un equipo que le está yendo mal, que necesitaba alguna que otra incorporación más, que necesitaba un cambio. Sí y no, ya Wanderers se ha movido un poquitito. Así que bueno, le pongo un 7, es un aceptable, me parece que es muy buena la alta de Izquierdo y hasta ahí nomás. Creo que se resume eso el mercado de Wanderers. Vamos a cerrar este video
con un equipo del interior, con Cerro Largo que siempre está ahí, que empieza mal, después está bien, empieza bien, después está mal. Raro lo de Cerro Largo, pero siempre está ahí, como les digo, intentando entrar en alguna copa, intentando pelear el campeonato, difícil de locar, irregular de visitante. Vamos a hablar de las bajas, es uno de los cuadros que más se ha movido. Las bajas son interesantes, hay 3 creo yo que hay que destacar, el resto son medias desapercibidas que pasan por debajo. Son nada más y nada menos que 9 bajas. La de Cerro Largo son varias. Ahora están viendo, obviamente, siempre que les muestre voy a estar viendo, pero voy a destacar simplemente 3. La de Enzo Borges, el delantero que ha sabido jugar bastante bien, ha marcado muchísimos goles, ha sido el goleador por momentos del campeonato. También hay que hablar de Washington Aguerre, que se va a México, se va al Querétaro y... bueno, ahora vamos a estar hablando por qué no se discute tanto esa baja. Pero Aguerre, que lo había hecho muy bien, que tuvo sus momentos, por otros no, pero me parece que ha cumplido y bastante su papel en este equipo. Báez y Echeverría, los 2 laterales, también son bajas. Se decidió mandarlos al exterior. En el caso de Echeverría se va al Atenas de Forlán. Por lo tanto, pocos hay que decir. Un Cerro Largo que tuvo muchas bajas, en principio parece que fueron medio equipo, pero no, yo creo que importantes son 2, 3, apenas se va a notar si Enzo Borges es la más preocupante, Aguerre van a tener un reemplazo, ahora voy a hablar de él, pero el mercado de Cerro Largo en 4 bajas tampoco fue bastante intenso. En alta sí fue intenso, trae 2 arqueros, Alexander Domínguez y Michael Vidal. Este Domínguez, el ecuatoriano que ha jugado en muy buenos equipos, es una muy buena contratación. La verdad muchos se llevaron las manos a la cabeza porque fue un golpe sobre la mesa de Cerro Largo. Se le va a Aguerre, pero trae a este hombre que tuvo una muy buena carrera, joven, interesante. Veremos qué tal le sale, pero en los papeles puede ser incluso el mejor arquero del campeonato. Muy bueno, con muy buena trayectoria, y Cerro Largo que se hace con un arquero mínimamente interesantísimo. Max, Di Llorio y Lima también son altas de Cerro Largo. Para ampliar un poquitito, también hacer la baja de lo que viene siendo Enzo Borges, pero también ampliar un poquitito el repertorio que tiene, que siempre fue algo que se le recriminó a este equipo, que le faltaba un poquitito más de suplentes, un poquito más de plantel más grande. Es obvio que ante 9 bajas vas a tener que traer muchos jugadores, así que estos 3 que llegan a Cerro Largo con ansias y con ganas de demostrar, jugadores interesantes, de poco nombre, pero que siempre pueden ir por debajo de la arena a intentar destacar en un equipo que siempre está ahí en la lucha del campeonato, de entrar a copas y demás. Así que me parece una contratación interesante y que seguramente va a terminar rindiendo en este equipo. Por último llega Martín Bueno de préstamo. Cuidado con este nombre, interesante, 30 años, viene de jugar en el exterior, puede romperla toda. En principio parece un jugador que hay que andar bichando todos los partidos porque puede ser interesante. Hay que ver su manera de jugar, cómo se mueve, pero ante la salida de Enzo Borges es una buena alta. Y también vamos a hablar de Juan Acosta, que vuelve al equipo de Cerro Largo, que viene de préstamo de Peñarol, un Peñarol que cuenta con Giovanni González, con el Mono Pereira, y por lo tanto no tenía lugar para este hombre, que no lo había hecho mal, que tenía sus buenos momentos, pero estoy seguro que para Cerro Largo es un salto de calidad. Siempre rindió bien en este club y estoy seguro que lo va a volver a hacer bien. Si tengo que ponerle una nota para englobar todo esto, me parece que el mercado de Cerro Largo es muy bueno. Le voy a poner un 8. Se fueron alguna que otra figura interesante, pero traen jugadores de mucho nombre que pueden ser interesantes y que incluso pueden ser de los mejores del campeonato si así lo terminan queriendo, si así lo terminan desarrollando. Bueno, Alexander y también Juan Acosta son 3 jugadores que, cuidado, hay que tenerlos en la mira porque pueden destacar más de lo pensado. Y hasta aquí el video de hoy. Ya sé que es largo, agradezco a todos aquellos que llegaron a este momento, que se comieron todo el video. Sé que no es habitual ver un video de semejante cantidad de minutos, pero requería mucho esfuerzo. Como dije al principio, si me pueden ayudar con un like, me ayudan muchísimo. Acá editando, grabando, fueron muchas horas, pero siempre a disposición de ustedes. Un video muy divertido de grabar y es por eso que si les gusta este formato y quieren que lo haga más seguido, se tienen que suscribir, activar la campanita y obviamente comentar lo que opinan. Espero que les haya gustado y nos vemos por supuesto en
en el próximo video.